suplicarle que me acompañe al capítulo número 8 de Apocalipsis. Hoy quiero compartirle, o mejor dicho, comenzar a compartirle bajo el tema las trompetas del Apocalipsis. Las trompetas del Apocalipsis. Así es que quiero que por favor se mantenga atento a la palabra del Señor. Dice el versículo número 1, capítulo 8: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Capítulo 9, verso 1. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en la frente. Y le fue dado que no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones,
y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. Aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego y azufre, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, oiga bien, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Hasta ahí vamos a llegar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos con tu palabra, Señor, porque hoy se nos abre un telón para comprender eventos que no han sucedido, pero que van a suceder. Señor, para muchos podría sonar como ciencia ficción o como algo que nunca acontecerá, pero para nosotros tu palabra es fiel y verdadera. Y sabemos que si todo lo que tu palabra ha dicho, Señor, y se ha cumplido, mi Dios amado, si todo eso ha sido fidedigno, también lo que falta se cumplirá, Señor, al pie de la letra, como tú lo dices. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puede sentarse por un segundo. Como hemos de alguna manera, hermano, venido viendo, hay una serie de 7 en el Apocalipsis. Si usted se da cuenta, hermano, desde los primeros capítulos, el Señor comienza hablando de 7 iglesias, 7 candeleros, 7 estrellas, luego 7 sellos, luego 7 trompetas, 7 copas. Es decir que el número 7, hermano, está relacionado tremendamente con los eventos por venir, porque el 7 me habla primeramente de algo completo o perfecto. Significa que Apocalipsis es, hermano, la consumación de todas las cosas. El libro Apocalipsis me habla de la consumación. Por eso la Biblia usted la puede comprender, hermano, de una manera bien práctica. Es decir, usted puede seccionar la Biblia de una manera práctica para su entendimiento. Por ejemplo, usted puede entender que el Antiguo Testamento podría haber sido la preparación. Fue la preparación de todo. Luego, hermano, usted tiene el Nuevo Testamento y dentro de él tiene los evangelios, que fueron la anunciación de lo que venía. Luego usted tiene el libro de los Hechos, que fue la propagación del plan de Dios. Luego usted tiene las epístolas, que son la explicación. Y luego tiene el Apocalipsis, que es la consumación de todo. De esa manera usted puede entender perfectamente cada parte de las escrituras. Por eso Apocalipsis habla de cosas que ya fueron y cosas que van a ser. Amén. Entonces, cuando entendemos eso, nos damos cuenta, hermano, que
Esa serie de 7 nos habla de algo completo, de algo perfecto, de algo consumado, algo que va a suceder, sí o sí. Aunque, como decíamos en la oración, para muchos puede sonar como una película, ¿verdad?, de ciencia ficción, pero en realidad, hermano, yo diría lo contrario. Las películas de ciencia ficción son sacadas de la Biblia. Ellos son los que especulan con cosas que la misma Biblia narra. Entonces, el capítulo 8 comienza hablando, o mejor dicho, terminando con una serie de 7 sellos y abriendo un escenario de 7 trompetas. En pocas palabras, el último sello lo que hace es dar el espacio, dar la apertura para las 7 trompetas. El verso 1 habla de que cuando se abrió el 7º sello, oiga qué tremendo esto, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Usted, si analiza toda la Biblia, hermano amado, usted no va a encontrar un silencio total como el que se menciona en el versículo 1. Y ese silencio, hermano, lo que da a entender es expectación, número 1. Número 2, es una especie, hermano, como de quedar sorprendidos por lo que viene. Es decir, que al abrir ese 7º sello, como que hay un silencio por las cosas que van a acontecer, porque a partir de la primera trompeta que suena, comienzan como juicios sobre la tierra. Y es bien tremendo eso, porque comienzan a suceder cosas, hermano, impresionantes. Trompeta tras trompeta vienen sucediendo cosas que en su primera etapa están relacionadas como con, podríamos decirlo así, si lo trasladamos al plano humano y al lenguaje humano, trasladándolo sería como hablar de desastres naturales, calamidades naturales, por decirlo así, para poder entenderlo. Entonces, ese silencio en el cielo, todo el mundo callado. Imagínese usted, hermano, qué tremendo que en toda la creación hubo silencio. En toda la creación celeste hubo silencio. Los ángeles dejaron de adorar, porque ese silencio fue, hermano, digámoslo así, total, como por media hora. ¿Qué habrán visto? ¿Qué escenario se les habrá mostrado? ¿Qué cosas, hermano, habrán ellos visto como para quedarse atónitos y guardar silencio en ese tiempo? Pero luego, hermano, se ve otro escenario que me llamaba mucho la atención, porque dice que después de que se repartieron las 7 trompetas, aparece otro ángel ahí. Y ese otro ángel lo que porta es un incensario de oro. Y el incienso está relacionado con las oraciones de los santos. Entonces mire qué tremendo, porque aparece ahí un ángel con un incensario de oro y dice que se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Quiere decir, hermano, que ahí nosotros tenemos que ver una cosa, porque ahí como que habla, hermano, también de un juicio que es lanzado sobre la tierra, pero que tiene que ver con oraciones. Es que mire, hermano, una de las cosas que yo estaba comprendiendo, por ejemplo, acerca de la intercesión, es que la intercesión no solamente es una oración que se levanta a favor de alguien, sino que la intercesión también es una oración que se levanta en contra de algo. No sé si me doy a entender. Porque cuando usted intercede por alguien, usted intercede y pide el favor de Dios para esa persona. Pero también podría darse el caso que en una oración de intercesión usted también, hermano, levante una oración pidiendo algo en contra de una situación que se esté dando. Entonces, ¿cuántas oraciones de los santos que ahí a estas alturas de lo que estamos leyendo ahí tendrán que ver con injusticias que se hicieron en la tierra contra hombres y mujeres que creían en el Señor o que caminaban en el Señor? ¿Cuántas oraciones, hermano, habrán sido en ese tiempo hechas por persecución contra la iglesia?
¿Cuántas oraciones, hermano, realizadas ahí? Porque usted se da cuenta que el mundo en el cual vivimos hoy en día pesa más lo que piensa el que no cree en Dios que lo que piensa el que cree en Dios. Como hemos venido viendo, hermano, lo tremendo que es que en estos días cualquiera puede censurar un pensamiento cristiano acerca de ciertos temas. Pueden censurar un pensamiento, hermano, sacado de la Biblia. Lo pueden censurar, lo pueden llamar de alguna manera, llámele como quiera, lo pueden llamar como algo que va en contra de lo que ahora le llaman progreso, que para mí es retroceso. Porque no le pueden llamar progreso, hermano, a cosas como el aborto, por ejemplo. Para mí eso no es un progreso para nada. ¿Desde cuándo el matar, hermano, seres vivos va a ser un progreso? Por el amor de Dios. Para mí ese es un verdadero retroceso. Y cosas por el estilo. Entonces, cuando yo veo esta figura, analícelo usted. Dice el otro ángel, dice que se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. O sea que ahí se está hablando, hermano, de oraciones presentadas por los santos, pero que a esas oraciones se le añade incienso. O sea, como que lo que está diciendo ahí, que se está añadiendo, se está, hermano, como agregando para que el volumen de oración pudiera subir delante del Señor. Porque dice que de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Es que mire, hermano, yo le quiero decir una cosa que también comprendí en esta figura. Es que toda oración tiene su tiempo para ser respondida. Por eso usted nunca deje de orar por aquellas cosas, hermano, que usted tiene convicción que Dios quiere hacer en su vida. Porque aunque ahora usted no mire respuesta, usted tiene que tener la seguridad de que esa oración un día se va a cumplir. Imagínense, hermano, cuánto habrán orado esos santos, desde cuándo estaban esas oraciones. Pero como que llegó un momento en que, hermano, era el tiempo para cumplirse, para venir como de alguna manera, hermano, déjeme pensarlo así, como un tipo de justicia a favor de todos ellos que habrán estado padeciendo, que habrán estado sufriendo. ¿Cuántos, hermanos, habrán perdido familiares? Habrán tenido gente prisionera, hermano, perseguida. ¿Cuántas cosas no habrán pasado a esa altura? Porque yo quiero que usted sepa una cosa: cada día más predicar el evangelio va a ir siendo más difícil. De verdad, hermano, usted tiene que notarlo. Lo que pasa es que, ¿sabe cómo es esto? Que no es drástico, sino que es poco a poco. Entonces usted no lo siente porque todavía pareciera que hay libertad, pero poco a poco nos van censurando. Hoy en día, si usted dice cosas en las redes sociales que ellos no están de acuerdo, se las bajan, se las quitan, las eliminan, no le preguntan a usted, solo las cortan. Imagínese cada día, porque con un simple algoritmo ellos logran detectar palabras con las cuales no están de acuerdo y lo pueden frenar. Ahora, cada vez van a ir apretando más, porque el propósito, hermano amado, de todo esto es eliminar el evangelio, frenar el evangelio. Si usted se da cuenta, hermano, lo hemos venido diciendo cuántas veces. El mundo, hermano, no le afecta lo del mundo, al mundo le afecta lo de Dios. Fíjese que al mundo no le afectan discotecas, al mundo no le afectan bebederos, al mundo no le afecta nada de todo eso. Pero ponga una iglesia, ¿se da cuenta? Al mundo le afecta lo de Dios. Es que el mismo Señor lo dijo: este mundo lo va a aborrecer. Es que es una verdad, hermano. ¿Por qué nos aborrece? Porque tenemos que predicar el evangelio. Y el evangelio, hermano amado, de alguna manera expone la vana manera de vivir que el mundo presenta.
Oiga, imagínese usted cuánta gente a esa altura va a haber pasado por diferentes cosas, persecuciones, algunos quizás muertos. Es que mire, hermano, por ejemplo, yo creo que lo mencioné un día de estos lunes que estamos predicando. Pero usted se acuerda cuando fue aquel terremoto en uno de los países por allá, Medio Oriente, ¿verdad? Para no mencionar nombre, aunque usted ya sabe cuál es. Y entonces todo el mundo pidiendo oración por el país, y que aquí, que allá, y que no sé qué. Pues sí, hermano, pero mire, pero qué tremendo, porque ¿y cuánto tiempo antes habían matado, ejecutado y exhibido públicamente a unos cristianos en una plaza pública? Hermano, y lo que yo le venía diciendo a usted, Dios es un Dios de justicia. Es que mire, hermano, cuando usted entiende eso, usted se da cuenta de que el Señor, hermano, también extiende su mano. Imagínese usted la familia de esa gente. Hermano, antes de que esto se diera, ¿cuántos oraron por la salvación de esa gente? De esos ministros quizá, de esos pastores quizá, de esos cristianos quizá. ¿Cuántos habrán orado por ellos a nivel mundial? Póngase a pensar en este panorama. ¿Cuántas oraciones subieron al trono de Dios, pidiendo liberación por ellos, pidiendo que el Señor los salvara? ¿Cuántas familias quedaron ahí? Y esto por no mencionar lo que sucede en otros países donde cada persona que predique el evangelio se expone a que la maten, a que la metan presa, a perder sus derechos. Todo eso, hermano, imagínese ahora eso que sucede en pocos lugares, usted, hermano, extiéndalo a que sucediera en todo el mundo. Que van a llegar momentos donde predicar el evangelio va a ser un desafío, hermano. Cada día más. Porque a este mundo no le gusta escuchar la verdad. Este mundo, hermano, quiere escuchar solo cosas aberrantes. Como por ejemplo, hermano, cuando usted mira que el mundo le aplaude a personas que salen diciendo que se autoperciben. Un fulano que sale por ahí, un video que vi, fulano que quizá ya podríamos decir nosotros, abuelo podría ser, y sale diciendo que se autopercibe como una niña de 6 años. Y usted, si le dice lo contrario, se puede ir preso. Imagínese, hermano, el mundo en el que estamos. Se puede ir preso, lo pueden denunciar, le pueden hacer un escándalo a usted solo por no estar de acuerdo con eso. Pero usted predica el evangelio, habla la verdad, hermano, y lo quieren censurar. Imagínese, entonces dígame si no, y cada vez va a ir siendo más difícil. Por supuesto que sí. Por eso aproveche la libertad que tiene. Por eso yo siempre he dicho una cosa: si con la libertad que hoy tenemos hay gente que le cuesta, ¿cómo van a ser cuando las cosas se pongan difíciles? Si hoy lo único que usted necesita es tener ganas de congregarse. Ahora, ¿cómo va a ser, hermano, en otros momentos? Hermano, imagínense en países donde se tienen que congregar en iglesias subterráneas, donde no permiten entrar Biblias. Usted, hermano, tiene la bendición hoy de que, ¿cuál versión quiere? ¿Letra grande, letra chiquita? ¿Palabras de Jesús en rojo? ¿Cómo la quiere? ¿Pasta dura o pasta blanda? Todas las opciones que usted quiera. Pero hay países donde, hermanos, ¿sabe qué hacen? Cuando logran conseguir una Biblia, se prestan las páginas para leerla. Imagínese, hermano. Y se exponen a que los sigan y los encuentren, hermano, en los subterráneos y se los lleven presos. Hay lugares donde clausuran iglesias a cada instante. Y yo me pongo a pensar y digo, Dios mío, qué valor el de esos cristianos, hermano. Y nosotros con tanta comodidad hoy nos cuesta. Ahí están las iglesias viendo cómo nos ponen lo más fácil, el horario que nos convenga. Toda la mejor manera para ver cómo hacen. Y contratemos microbús para ver si traemos la gente. Contratemos bus para saber si los llevamos, si los traemos. Hermano, qué impresionante eso.
y cuando no sea fácil congregarse. Y cuando, hermano, comience la persecución en el sentido de que el mundo cada vez vaya despreciando más a los cristianos y en los trabajos digan: ¿quiénes son evangélicos aquí? Porque esas cosas van a pasar. De hecho ya pasan. ¿Cuántos cristianos en sus trabajos muchas veces son menospreciados porque en la fiesta de fin de año no quieren participar? Porque no baila, porque no toma, porque no es parte del show con ellos. Hermano, y el único que te tiene ahí es el Señor. El único que te da la fuerza para mantenerte. Entonces mire qué tremendo, porque a esas oraciones que los santos habían presentado, el ángel le añade incienso. Como que, diga conmigo, le subió el volumen. Porque el tiempo del cumplirse la oración de estos santos había llegado. Entonces mire qué tremendo, porque dice que cuando el humo del incienso sube, cuando el incienso sube hasta el trono de Dios con las oraciones, dice que el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Entonces mire qué tremendo, sube la oración y algo desciende a la tierra. Como que la oración, hermano, lo que era una súplica pidiendo justicia. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta? Que el ángel, hermano, agarra del fuego del altar. Es que por eso usted tiene que entender una cosa: en la connotación del fuego para el cristiano es una cosa, pero para el mundo es otra. Para nosotros fuego puede ser presencia de Dios. Para nosotros fuego puede ser respaldo de Dios. Para nosotros decir el fuego del Espíritu Santo es algo bueno. Pero para el mundo el fuego de Dios es un juicio. Lo que a usted lo bendice, al mundo lo destruye. Lo que el horno que estaba preparado para quemar a los amigos de Daniel, los bendijo. Lo único que hizo fue quemar las ataduras. Fíjese qué tremendo. Pero a los que lo llevaban y los metieron al horno, los mató. Por eso hay que entender una cosa. Por eso la presencia del Señor no es para todos, sino para sus hijos. Por eso, hermano, es impresionante entender que el ángel, como que la respuesta de la oración fue que de ese fuego del altar fue enviado a la tierra. Y cuando envían ese fuego, dice que hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Mire qué tremenda la respuesta de esas oraciones. Qué tremenda, hermano, la mano del Señor. Y entonces en el verso 6 quiere decir que previo a las trompetas acontece esto. O sea, antes de sonar la primera trompeta, va a haber una respuesta masiva de Dios a las oraciones de los santos. Va a haber una respuesta poderosa del Señor a las oraciones que se van a dar por toda la tierra. Porque fíjese, hermano, que yo creo que antes de que todo esto acontezca, Dios va a visitar la tierra con un avivamiento poderoso. Y ese avivamiento va a traer un espíritu de oración sobre la faz de la tierra. Se va a generar un movimiento de oración poderoso. Ya va a ver. Y eso va a empezar a traer cosas a la tierra. Por eso es que nosotros tenemos que estar listos a eso. Entonces, previo a la primera trompeta, mire lo que van a ver: truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y luego dice que los 7 ángeles se dispusieron a tocar las trompetas. Y el primer ángel toca la trompeta. Y lo primero que acontece es como un tipo de fenómeno natural que a mí me parece, o de alguna manera me parece como relacionado a lo que pasó en Egipto. Porque usted se acuerda que en Egipto hubo una plaga de granizo que también quemó los pastos y todo eso. Así que no es primera vez que Dios lo hace. Pero dice que, mire lo que pasa, dice que el ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Así que la primera trompeta
viene siendo como un tipo de juicio, porque en realidad cuando usted lee el libro de Éxodo, se da cuenta que a lo que nosotros llamamos plagas, en realidad fueron juicios que el Señor realizó en contra de los dioses de Egipto. Cada una de esos juicios era derrotando a uno de los dioses que Egipto tenía como levantado. Entonces ahora veo que una vez más sobre la tierra viene algo tremendo. Veo, hermano, que esa primera trompeta, ese primer escenario que se genera, va a quemar toda hierba. Imagínese, hermano, póngase a pensar una cosa: ¿cómo va a ser la vida en la tierra si lo verde se quema? ¿Cómo va a ser la vida en la tierra si la tercera parte de los árboles se quema? Si de por sí estamos complicados con ese panorama porque estamos deforestados, porque no hay suficiente vegetación, ¿dónde, hermano, cómo el ser humano va a interpretar ese fenómeno? Y yo me acuerdo que hace un tiempo comenzaron a darse incendios. De la nada se daban incendios en diferentes lugares y se quemaban grandes proporciones. Y entonces yo siempre he creído que esas son como muestras que el Señor da como para que nosotros entendamos que estas cosas que están escritas van a ser parecidas a esas, pero en magnitudes enormes, y no lo podían apagar. Imagínense, póngase a pensar una cosa. Yo he estado en Estados Unidos más de alguna vez cuando en la zona o en el estado de California se dan esos incendios. Imagínense esos países tan avanzados, con tanta tecnología, con tanto recurso económico, y no pueden apagar esos incendios. No hayan cómo hacer. Se extienden, hermano, hectáreas y hectáreas y hectáreas, y tienen que desalojar a la gente, hermano, porque no hayan cómo apagarlo. Ahora imagínense algo en esta proporción sobre toda la tierra sucediendo. Imagínense ese panorama. No, hermano, eso va a ser algo impactante. Pero no solo el momento en el que se quema, sino después de que se quema. ¿Cómo mira usted la tierra devastada, sin hierba verde? La tercera parte de los árboles quemados. Significa que la producción de muchas cosas se va a terminar. No va a haber alimento como hoy hay. La tierra va a estar en una situación caótica. Y luego dice el verso 8 que el segundo ángel toca la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Algunos que interpretan la Biblia han dicho que posiblemente se refiera a una erupción volcánica de proporciones impresionantes, y que cuando dice que el mar se volverá de color rojo se refiere a la lava. Y entonces alguien podría decir: pero mire, pastor, ¿dónde hay un volcán tan grande como para hacer eso? Pero fíjese que cuando usted analiza, estudia y mira, hermano, hay cosas que como que el Señor las ha dejado ahí para, como ya preparadas. Yo estaba leyendo algo acerca de un lugar llamado Yellowstone, que dicen que ese asunto, si llegase a activarse y a explotar, tiene la capacidad, hermano, de ocasionar algo catastrófico. Dividiría no sé cuántas partes de Estados Unidos. Imagínese, hermano, y lo tiene ahí nomás está. O sea, en pocas palabras, la gente sabe que existe. Y cuando yo me pongo a pensar, Señor, ¿de qué proporción tendría que ser algo como para matar la tercera parte de los seres vivos en el mar? Ahora, imagínese cuánto de nuestro sustento y economía y alimentación proviene del mar. Y ahorita ya usted tiene el primer golpe. Quemaron la tercera parte de los árboles y la hierba verde. Y ahora, hermano, la tercera parte de los seres del mar
se acaba. Imagínense, si ahorita se dice que hay crisis alimenticia, ¿cómo va a ser en ese tiempo? Y la gente que se dedica a esto, y dice que se van a destruir también la tercera parte de las naves que hay en los mares. Hermano, es que estos van a ser, ¿sabe cómo lo veo yo? Como juicios teledirigidos, golpeando, hermano, cosas estratégicas para llevar al hombre y llevar a la tierra, hermano, a un punto donde, fíjese la gracia del Señor, a un punto donde el hombre se arrepienta. Es que mire, hermano, ¿sabe lo que yo veo? Yo veo la esperanza de Dios en que el hombre proceda al arrepentimiento, pero también veo la dureza del mundo. Porque hay gente, yo no sé si usted lo ha visto, pero yo he tratado, hermano, de ganarme para Cristo gente que está en el lecho de muerte, que usted podría decir está blandito, y en el lecho de muerte rechazan a Jesús. Entonces usted dice, de verdad, hermano, de verdad, que ¿qué puede hacer usted? Imagínese, usted llega y le habla de Cristo a alguien que está por morirse y que sabe que se está muriendo, y le dice que no. Y usted dice, al siguiente día falleció, y usted llegó con la palabra y no quisieron nada con el Señor. Pero ahora usted mire en la Biblia, se dio cuenta ahí que dice que después de que pasaron ciertas cosas, todas estas cosas, ni aún así se arrepintieron. Hermano, es que de verdad, es que el que no es, no es, hermano. Yo he llegado a esa conclusión. El que no es, no es. Entonces fíjese que como que el Señor va golpeando, primero la hierba, los árboles, segundo los mares. Y luego dice que en el verso 10, la tercera trompeta, cayó una gran estrella ardiendo como una antorcha. Algunos dicen que puede ser referente a un tipo de meteorito de tamaños grandísimos, pero dice que, oiga, que cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Otro golpe teledirigido, porque aquí no es un fenómeno natural así como al azar. No, hermano, aquí es la mano del Señor. Es que ¿sabe qué pasa? Un fenómeno natural podría caer por aquí, podría caer por allá, pero aquí está diciendo claramente que son puntos específicos. La tercera parte de los árboles y la hierba, la tercera parte de los animales del mar y las naves. Y ahora dice que le pega directo, hermano. Oiga, ¿a qué le pega? Le pega al agua potable, al agua para beber. Oiga, aquí no está hablando del agua del mar, esa ya fue golpeada, sino que esta estrella cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y dice que el nombre de la estrella es ajenjo, y esa palabra ajenjo significa amargo. Imagínense, amargura. Significa que lo que esa estrella, hermano, dice que golpea la tercera parte de las aguas y se convierte las aguas en ajenjo. Y dice que muchos hombres mueren a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Otra traducción de esa palabra amarga es venenosas. En pocas palabras, contaminó las aguas, la tercera parte de las aguas, hermano. Y si usted a eso le suma que ya hay falta de agua, porque usted sabe que la Biblia, hermano, cuando nos habla esto, ¿por qué será que habla tercera parte, tercera parte, tercera parte? Tiene mucho que ver eso, ¿va? ¿Sabe por qué? Cuando usted lo analiza y se da cuenta también que Satanás la tercera parte se llevó. Como que el Señor, hermano, es que todo esto está amarrado. Como que si el juicio está, hermano, en la misma proporción de la rebelión. Es que como Él es un Dios justo, como que así como fue la rebelión, hermano, porque todo esto tiene que ver con esa rebelión de los cielos. La rebelión de los cielos es la que ha contaminado la tierra.
porque esa rebelión al final vino a parar a la tierra. Usted se da cuenta y dice, hermano, ¿a dónde fue enviado Satanás o Luzbel? A la tierra. Entonces usted se da cuenta que el Señor como que le está devolviendo. Y dice que las aguas, la tercera parte de las aguas se vuelve amarga o se convierte en ajenjo. Mueren muchos hombres a causa de esas aguas. Y luego en el verso 12 habla de una cuarta trompeta. Y aquí hieren la tercera parte del sol. Hermano, qué impresionante, ¿verdad? Y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. O sea que eso va a cambiar, hermano, incluso hasta la forma de vivir, porque ya no va a ser como ahora, que usted sabe que a qué hora sale el sol y hasta qué horas hay luz. De repente, hermano, cuando eso acontezca, dice que no va a haber, va a ser herida la tercera parte del sol, las estrellas, la luna. O sea que se va a afectar la forma en que el hombre, hermano, vive hasta este día. Y yo me pongo a pensar, ¿qué relación le va a dar el hombre a todo esto? Porque mire, ¿qué relación le dio el hombre al virus que aconteció? Analice usted el hombre sin Cristo. ¿Qué connotación le dio a la pandemia que atravesamos? Yo me pongo a pensar, ¿por qué la tierra, hermano, no se conmovió para nada? Ni siquiera pensaron, hermano, que esto podía estar relacionado con algo que tuviera que ver con Dios, sino que prefieren atribuirle, hermano, a estas cosas, prefieren atribuirle datos científicos. Ahí andan buscando cuál es el animal de donde vino el virus, que si el murciélago, que si un tipo como de armadillo, que si no sé qué. Hermano, de verdad, el hombre no quiere abrir sus ojos. El hombre natural no quiere relacionar las cosas que pasan con la mano de Dios. El hombre se le olvida, hermano amado, que hay un Dios en los cielos que tiene control de todas las cosas, y que nada pasa en esta tierra sin que Dios o lo permita o lo haga. Es que Él es Dios, Él es Señor. Por eso cuando a uno le preguntan, hermano, ¿y usted cree que Dios tuvo algo que ver con el virus? Por supuesto. Es que Dios tiene que ver con todo. Le voy a decir por qué. Porque lo que Dios no hace, lo permite. Porque si Él no quisiera, lo hubiera eliminado. ¿Cuántas cosas el Señor no permite que pasen? Pero hay cosas que Dios permite por algo. Tiene una connotación. Si no, no sería Dios. Si el diablo pudiera hacer cosas sin que Dios como tal lo permitiera, entonces no sería Dios. El diablo necesita el permiso de Dios. De otra manera, el diablo hubiera llegado a tocar a Job cuando le diera la gana, pero no podía tocarlo hasta que tuvo el permiso. Por eso, mire, hermano, usted tiene que entender una cosa: es que Dios nada se le sale del control. Levante su mano derecha y diga conmigo: Dios tiene el control de todas las cosas. Y luego, hermano, en el capítulo 9, verso 1, aparece el quinto ángel, la quinta trompeta. Y aquí habla de otro astro que en realidad, como veíamos la vez anterior, se puede estar refiriendo más que a una estrella, a una entidad espiritual que cae del cielo, que se le da la llave del pozo, porque a una estrella como tal no se le puede entregar una llave. Así que ahí tiene que estar hablando de una estrella como una connotación, refiriéndose a una entidad espiritual que se le da autoridad para abrir el pozo. Y vimos la vez pasada, el lunes pasado, que se abre, hermano, el abismo y salen aquellos seres terribles que se conocen como langostas, pero que parecen caballos y que tienen cara de hombre, pero dientes de león. ¿Se acuerda toda la cosa esa mezclada? Y que hiere a los hombres, pero no pueden morir. Solo los hiere para atormentarlos. Dice que solo tormento, pero no pueden morir. Y luego, hermano, después de eso,
dice que esa trompeta y eso que sale del abismo permanece durante 5 meses. Y la Biblia dice que esa quinta trompeta es el primer ay. Y dice ay, ay, ay. Antes de esa quinta trompeta dice ay, ay, ay por las trompetas que faltan que sonar por los demás ángeles. O sea que póngase a pensar, si hasta la cuarta trompeta ya era grave, quiere decir que la quinta, sexta y séptima eran terribles. Es que como que los juicios de Dios van en aumento, ¿eh? Como que Dios va apretando, como quien dice no quieren, aprieta más. Y es que, hermano, cuando usted mira, y yo eso también lo relaciono con la misericordia de Dios, porque Dios va queriendo que el hombre, hermano, se arrepienta. Es como cuando usted me pregunta o usted se pregunta en la parábola del sembrador. ¿Cuántos han leído la parábola del sembrador? Usted no se ha puesto a pensar por qué el sembrador tiró semilla a la orilla del camino. Pregúntele a usted, a un agricultor, si haría eso. El agricultor diría: no, hombre, y no, aquí voy a sembrar porque aquí está. Porque él quiere optimizar el recurso. Pero yo le preguntaba: Señor, ¿y por qué parte de la semilla cayó allá? ¿Y por qué allá en lugares donde no producía? Pero Dios me respondió una cosa: es que nadie podrá decir que no tuvo oportunidad. El evangelio se ha predicado a toda criatura. Imagínese, hermano. O sea que el Señor tenía la esperanza de que ahí en esa tierra dura hubiera fruto. Tenía la esperanza que también ahí a la orilla del camino. Pero aparte de la esperanza, la justicia. Porque el día de mañana, imagínese usted ese juicio del trono blanco, que en un momento, cuando nos toque hablar de eso, vamos a entender de qué se trata. Pero ahí va a estar toda la humanidad sin Cristo, todos los que nunca aceptaron al Señor, todos los que van a un juicio eterno, hermano, van a estar ahí. ¿Y cuántos se van a querer justificar? Señor, a mí no me diste oportunidades. ¿Cómo? Y yo me imagino al Señor pasándole la película. Hasta una iglesia te puse a la par de tu casa. ¿Y cuánto te quejabas del gritón que predicaba ahí? Y ahí te llegué a tocar la puerta y te llevaron una hoja volante y te puse un compañero de trabajo que te hablaba de Cristo todos los días. Y no quisiste, te burlaste de él. Imagínese usted ese día cómo va a ser de horrible para muchos. Cuando le diga el Señor ahí: mira en este momento, pero vos quisiste seguir la vida que llevabas. Así que nadie va a poder decirle al Señor: no me diste oportunidad. Entonces igual veo yo aquí como que el Señor, hermano, así, porque ¿qué le costaba al Señor hacer esto de un solo? Y en lugar de llevar que una trompeta, que otra, ¿por qué el Señor, hermano, lo lleva como queriéndolos cada día apretar más, como queriéndoles decir, hermano, el Señor, arrepiéntanse? Y nada. Entonces dice que en el segundo ay, que es la sexta trompeta, dice que oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: oiga, aquí ya se pone más gruesa la cosa. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. O sea que el Señor, hermano, tiene cosas reservadas para día, mes y hora y año. Y dice que esos ángeles estaban atados ahí. Cuando yo entiendo que hay ángeles atados, puedo comprender que no son ángeles de Dios, porque Dios no va a tener sus ángeles atados. Así que ¿qué ángeles serán estos? ¿Qué potestad tendrán? Es decir, ¿qué capacidad tendrán? ¿Qué jerarquía angélica tendrán? Pues vaya, como para que los tengan atados junto al gran río Éufrates. Y dice esto: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día
mes y año. Y tenían una comisión: matar a la tercera parte de los hombres. O sea que al desatarlos salen a destruir y a matar. Y estos ángeles, por lo que veo, comandan un ejército. Ahora imagínense, este ejército dice que era 200 millones. Un ejército impresionante, hermano. Y dice que ese ejército, dice, yo oí su número. Y vio, dice, en visión los caballos, sus jinetes, las corazas que tenían de zafiro, de azufre, las cabezas de los caballos que eran como cabezas de leones, y que de su boca salían fuego, humo y azufre. Y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Porque ahí estaba el poder de los caballos. Dice que estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y el verso 20 es impresionante, lo que veníamos hablando. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, cuando yo veo eso, el verso 20, me doy cuenta de algo. ¿Por qué la tercera parte de hombres y por qué no todos? Como que el Señor, vuelvo, como que el Señor tenía la esperanza, ¿verdad?, de que hasta ahí los que queden se arrepientan. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué no nos fuimos todos con la pandemia? Mire, quiere que yo le dé mi apreciación de algo, no generalizada pues, pero mi apreciación de alguna manera. Hay gente que dice que de los que murieron, la gran mayoría murieron porque andaban mal. Yo pienso que es al revés. Déjeme pensarlo así. Sí es cierto que murieron algunos que andaban mal, pero ¿cuántos de esos ya estaban listos para su encuentro con Dios? Yo digo, ¿y por qué a nosotros nos dejaron? Primero, porque nuestro tiempo no ha terminado, nuestra agenda no se ha terminado. Pero ¿no será que a un grupo de los que han dejado, los dejaron porque no estaban listos para irse? Porque si se hubieran muerto en esa condición, se hubieran perdido. ¿No será que los dejaron, hermano, como para que te voy a dar chance que te arrepintas? Te voy a dar chance que cambies de vida, porque si te llevo así, te perdés. Porque ¿cuántos cristianos en ese momento estaban en adulterio, en fornicación y en un montón de cosas que si se los hubieran llevado ahí, se pierden? Y como que el Señor dijo, lo voy a dejar, con la esperanza de que esto los cambie, con la esperanza de que esto los transforme. Pero mire, hermano, ¿y cuántos de esos cristianos que pudieron haber estado en esa condición y el Señor los dejó con vida, no han cambiado? Hermano, nosotros mismos hagamos un análisis de nuestra vida. ¿Cómo nos cambió la pandemia? ¿Somos diferentes o somos los mismos? Pensémoslo. O ya se nos olvidó. Es que mire, hermano, ¿sabe qué pasa con el ser humano? Rápido olvida. Es que como ya pasaron 3 años, ve, hermano, podría ser que a algunos ya se les olvidó.
Pero a mí no se me puede olvidar, hermano. De ninguna manera se me puede olvidar lo que nos tocó vivir. No se me puede olvidar. Yo hace poco estaba recordando ese día tan terrible, hermano, donde nos dijeron que las iglesias se cerraban. Nosotros ese día teníamos listo un listado para que la gente se pudiera congregar por grupos de 50, porque se habían dicho, ¿se acuerda? Ya teníamos listo eso. Y justamente un día antes dicen: prohibido congregarse. Hermano, qué doloroso sentí yo. Yo creo que muchos dijeron al cabo que ni quería, ¿verdad? Pero muchos dijimos: Señor, qué tremendo. Y luego pasar tanto tiempo, hermano. Yo salía a veces y pasaba y veía la casa del Señor, y al verla cerrada yo sentí una gran tristeza, hermano. Tremendo, pues. No se me puede olvidar. Y no se me puede olvidar tampoco el hecho de que vi la mano de Dios en medio de todo ese tiempo. Vi la mano del Señor, hermano, no solamente en mi vida, sino en este pueblo maravilloso que Dios nos ha dado. Vi la mano del Señor. Eran días y días de súplica. No podíamos hacer nada por nadie, sino solamente orar. Solo orar para que el Señor resguardara, para que el Señor cubriera. Y me acuerdo, hermano, que por medio de los grupos de WhatsApp y todo, la gente decía: fulano salió positivo, y orábamos y clamamos. Y nos dimos cuenta, hermano, que el Señor fue pero maravilloso, preservando la vida de muchos. Hizo milagros financieros el Señor en medio de todo ese tiempo, porque comimos y Dios nos sostuvo de una manera tremenda. Entonces, ¿cómo nos vamos a olvidar? La pandemia nos cambió la vida. ¿Cómo podemos ser los mismos? No podemos ser los mismos. Pero cuando yo veo cristianos que pasan cosas como esa y no los cambia, yo digo: entonces quizás no tienen esperanza, hermano. Perdóneme, porque yo aquí lo veo en este verso, que el resto, oiga, que no murieron, hermano, escúcheme. Estos hombres de los cuales habla ahí han visto cosas terribles, porque esos hombres oyeron la primera trompeta sonar. Vieron, hermano, el granizo mezclado con sangre. Esos vieron, hermano, esa montaña que cayó sobre los mares. Y a estas alturas ya no podían decir que es casualidad. Ya a estas alturas ya han pasado 5 toques de trompeta. Estos han sobrevivido incluso, hermano, a esas langostas que los han estado atormentando 5 meses. Estos son los que habían deseado morir y no pudieron morirse. Y ahora, hermano, les toca pasar por un momento donde la tercera parte de los hombres muere y tienen el privilegio de seguir con vida, y ni aún así cambian. Wow, qué impresionante. O sea, a estos se les dio el privilegio de seguir vivos. Pero dice que no se arrepintieron. Y mire, no se arrepintieron de las obras de sus manos. Significa que en ese tiempo, oiga, ahí en ese momento, mire todo lo que va a estar vigente. Dice que ellos no se arrepintieron de adorar a los demonios. Pero es que mire, hermano, mire, si usted se pone a pensar, cuando dice ahí: ni dejaron de adorar a los demonios, usted dice: ¿cómo es posible que alguien pueda adorar demonios? Literalmente, hermano, si es que eso es algo más, que está más proliferado de lo que usted se imagina. Altares a la Santa Muerte, gente metida en ocultismo, increíble, satanismo, brujería, hechicería y un montón de cosas. Pero luego dice: y a las imágenes. O sea que la idolatría va a estar en su máxima expresión.
Ni aún ahí. Porque oiga lo que dice ahí, hermano. Mire, hermano, solo piense esto: a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea que ellos ahí han sido partícipes de que sus imágenes en nada les han podido ayudar. Nada han podido hacer por ellos. Pero ni aún así quieren arrepentirse. Y el verso 21 menciona otras cosas. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Mire la clase de gente. Hermano, de verdad, escúcheme acá. Se necesita ser muy duro para pasar todo eso y no cambiar. Pero yo se la voy a poner más aterrizada. Se necesita ser muy duro para pasar lo que hemos pasado y no cambiar. Es que nuestro nivel de gratitud de hoy no puede ser el mismo de antes del 2020. Usted y yo necesitaríamos hoy estar en un nivel de gratitud, hermano, porque hemos sobrevivido no solo a una pandemia, a muchas cosas. Hemos sobrevivido a una pandemia, a una ola, segunda ola, tercera ola, cuarta ola, quinta ola, sexta ola, séptima ola y no sé cuántas olas. Ya parece maremoto el asunto. Y usted está de pie y el Padre lo ha guardado. ¿Sabe para qué lo ha guardado? Para adorarle, para agradecerle, para exaltarlo, para reconocer que en su vida Jesucristo es el Rey. ¿Sabe por qué nos guardó el Señor? Para darnos tiempo todavía, porque nos estamos preparando para nuestro encuentro con el amado. Yo decía al Señor: mire, hermano, yo creo que Isaías 57, creo que lo dices. Míreme si está por ahí, Isaías 57:1. Yo le decía al Señor algo que me llamó la atención. Mire lo que dice ahí. Ahí está. Dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, dice, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Cuando nos preguntamos, ¿y por qué se murió el fulano? Si ese hombre era, solo porque comía, no era ángel, un santo. Y uno no entiende esto. Mire, dice otra traducción que muere el justo, dice, y no hay quien piense en ello, pero lo que al final dice es que es arrebatado. Yo creo que a ver, no sé si tendrá alguna. A ver, ahorita va. Ahorita, aquí está, mire. El justo perece y no hay quien se preocupe, dice. Los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Fíjense que yo le voy a poner un caso. Antes de la pandemia murieron un par de gente conocida del ámbito cristiano. Dentro de ellos murió una pastora muy conocida. Y la gente decía: qué barbaridad, que aquí, que allá, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Cuando la pandemia se vino y cerraron todo, yo le dije a mi esposa: ahora entiendo por qué el Señor se la llevó. Ella no hubiera podido pasar por esto, porque esa mujer amaba la iglesia. Y esa mujer, hermano, era algo tremendo en la adoración y la alabanza. Yo dije: imagínense para ella qué duro habrá sido pasar. ¿A cuántos Dios se los llevó antes? Como librándolos de: ya está listo vámonos, porque viene algo grave para la tierra.
Y nunca nos ponemos a pensar que ese es un tipo de arrebatamiento. Pero a los que dejan, ¿por qué los dejan? Una, porque tenemos trabajo que hacer, y otra porque seguimos preparándonos, porque todavía hay cosas que entregarle al Señor, y áreas que restaurar, y cosas que cambiar, porque no estamos todavía como deberíamos de estar. Cuando veo la iglesia del Señor, me doy cuenta que todavía no estamos como deberíamos de estar. Póngase de pie. Y no se arrepintieron. Pero lo que me llama la atención el verso 20, ni aún así, o sea, ni aún con el trato, ni aún con la corrección. Es que ¿sabe cómo es eso? ¿Cuántos son papás aquí? Qué duro va cuando usted como papá tiene sus niños y ni aún con el regaño, ni con la vara. Dios mío, dice usted, y entonces ¿qué hago? Así como que el Señor ni aún con lo que han vivido se arrepiente. Pero usted mire a su hermano que tiene cerca y dígale: nosotros no somos de esos. Nosotros somos entendidos. Nosotros somos dóciles. Vamos, profetice sobre su vida y ministrese. Yo soy sabio, soy entendido, soy dócil de corazón. Dígale a su vecino: yo a la primera entiendo. Dígale: yo no, es que hermano, es cierto, es una bendición. No necesitamos tanto. Pero esto ni con el trato se dieron, ni con la corrección. Por eso yo le decía al Señor: qué duro es el corazón del hombre. Y Dios me respondía algo: es que solo yo lo puedo cambiar. Solo el Señor puede cambiar corazones de piedra por corazones de carne. Levante sus manos al cielo, dígale: Padre, gracias por tu palabra, Señor. Señor, puedo ver todo lo que viene, porque viene para la tierra. Puedo ver esas oraciones que tu palabra dice levantándose, y ese ángel añadiéndole incienso para que suba, Señor, hasta tu trono. Y puedo entender que es un trono de justicia, un trono de gracia. Y veo, Señor, como la tierra es tratada terriblemente por ti, Señor. Cada toque de trompeta, Señor, es un juicio, pero también una advertencia. Pero puedo ver esa humanidad tan dura, Señor. Guárdanos de ser así, Señor. Guárdanos de ser así. Yo te pido, Dios, danos un corazón dócil, entendido, sabio. Que no necesitemos, Señor, tanto para cambiar, para apartarnos de lo que a ti no te agrada, Señor, para corregir nuestros caminos y nuestros pasos. Que no necesitemos tanto, Señor, para apartarnos del mal. Señor, te pido misericordia para nosotros. Ayúdanos, Señor, a dar la talla y a dar la estatura. Ayúdanos, Señor, para no ser encontrados junto con ese grupo que ni aún así se arrepintieron. Mira todo lo que hemos pasado, Señor. Te suplico en esta hora, Padre Santo, que nos permita ser de esa iglesia que tiene un corazón dócil a tu Espíritu Santo. En
en el nombre de Jesús. Hermano, piense por un segundo antes de cerrar este tiempo. ¿Qué cosa Dios ha venido tratando con usted? Ha venido tratando con usted. ¿Y qué cosas aún usted no ha dejado? Y dígale: Señor, hoy es el día. Hoy es el día, Señor. Yo no puedo seguir en esa condición. Yo necesito, Señor, esta noche tomar decisiones. Soy privilegiado, Señor, porque soy de ese grupo que tú dejaste. Me has dado oportunidad. Qué bendición. Aquí estoy de pie. Todavía, Señor, tengo la esperanza de que tu imagen se está formando en mí, Señor. Gracias. Hoy tomo la decisión de estar cerca y no lejos de ti. Tomo la decisión de ser obediente y dócil a tu palabra. Y tomo la decisión, Señor, de creerte en todo aquello que tú has hablado que acontecerá, Señor. Oramos en el nombre de Jesús por este avivamiento, Señor, que estoy seguro que tú estás trayendo sobre la faz de la tierra, con el propósito, Señor, que hasta el último de los gentiles entre a esa arca llamada Jesucristo. Señor, haznos partícipes de esta tremenda bendición de poder predicar tu evangelio a toda criatura, Señor, porque tu palabra me enseña que tú dijiste en Apocalipsis: vengo pronto. Gracias, Señor, esta noche, Padre. Dígale al Señor ahí donde usted está: gracias por tu palabra que me enseña, que me